Y nos vamos ya a Teruel. Allí nos escucha Emma Buch, alcaldesa. Buenos días. Hola, muy buenos días. Por fin entramos en la fase 1 en Aragón. Los comercios van a poder abrir sin cita previa y las terrazas de bares, restaurantes y hoteles van a poder abrir con la mitad del aforo. Van a abrir muchas en Teruel. ¿Saben cuántas han decidido hoy abrir? Porque es verdad que el tiempo no acompaña. Bueno, aunque el tiempo nos habían dado lluvias, tanto ayer como hoy, la verdad es que en Teruel luce un sol espléndido. Yo las noticias que tengo, como digo, las noticias que tengo de este fin de semana es que en torno a un 10% de la hostelería podría abrir. Pero ¿cuál es la realidad? Eso lo veremos a lo largo del día de hoy, en las próximas horas, cuántos establecimientos se deciden abrir. La verdad es que las condiciones que tienen hacen que sea prácticamente inviable, porque abrir con solo la terraza, con circunstancias limitadas, y en este caso parece que ya el problema de los ERTE se ha flexibilizado, pero es verdad que estas circunstancias no hacen que los hosteleros estén decidiendo abrir. Yo sé que algunos hoy lo van a hacer, pero a lo largo del día de la semana veremos cuántos son los establecimientos que intentan recuperar un poco de actividad. A mí me preocupa mucho porque el sector de la hostelería es un sector muy potente en Teruel, que da muchísimo trabajo. Además, Teruel también cada día más seremos una ciudad turística y vamos a volver a serlo sin ninguna duda. Por tanto, me preocupa mucho este sector y estoy muy pendiente de su evolución. También tenemos reuniones periódicas para ver cómo evoluciona y también cómo evoluciona estas fases de desescalada, donde no hay ninguna certeza y sabemos lo que está vigente hoy, pero no sabemos lo que va a estar vigente dentro de 15 días. ¿Y qué medidas van a tomar desde el ayuntamiento para ayudarles precisamente a este sector a que sí que abran las terrazas? Por ejemplo, ¿van a ampliar el número de veladores para que puedan tener más actividad, como nos han dicho los alcaldes de Zaragoza y Huesca, que van a hacer allí en sus respectivas ciudades? Bueno, nosotros hemos tomado una medida que pocos ayuntamientos en España han puesto encima de la mesa, y es que no vamos a cobrar la tasa de terrazas y veladores durante todo el 2020. La mayoría de los ayuntamientos no van a cobrarla durante el tiempo que hayan permanecido cerrados, pero nosotros en Teruel ya lo anunciamos hace muchos días, durante todo el año 2020, con efectos retroactivos al 1 de enero no vamos a cobrar esa tasa de terrazas y veladores, que es un gasto muy importante para cada uno de los establecimientos, y por tanto eso es una ayuda económica directa que oscila entre los 3.000 y casi los 6.000 euros a cada uno de los establecimientos. En cuanto a lo que son las terrazas, en estos momentos nosotros hemos querido que el peatón sea prioritario, porque estamos en un estado de desconfinamiento donde lo que importa son las distancias de seguridad, y por tanto hemos entendido que las terrazas tenían que abrir durante estos 15 días con ese 50%. Eso sí, hemos hecho una interpretación de la norma, porque hay que decir que cuando se concede la licencia se concede con un número de mesas y un número de sillas. Bueno, en Teruel ese 50% lo vamos a contar por las sillas, porque eso va a facilitar que se puedan poner en más mesas y que se mantengan las distancias sociales, porque nos dimos cuenta que si tú limitas el número de mesas haces que al final la gente tenga que estar una junto a otra, y por tanto vamos a contabilizar el número de sillas. Eso va a permitir que las mesas sean mucho más amplias y también va a dar seguridad a los clientes, y sin ninguna duda va a potenciar que, bueno, pues que quien quiera acercarse a una terraza a tomarse un café, una caña, pueda hacerlo con esa sensación de confort y de seguridad. Todas esas ayudas directas, esas medidas para animar la actividad económica de la ciudad, suponen también un detrimento para las arcas municipales. Se lo estoy preguntando a todos los alcaldes, también se lo pregunto a usted, alcaldesa. ¿Tiene ya hecho el cálculo de cuánto va a dejar de ingresar el ayuntamiento este año? Bueno, aquí hay dos tipos de cálculo, uno que es directo y que ya lo sabemos. Por ejemplo, en el tema de las terrazas dejamos de ingresar 210.000 euros, pero tampoco vamos a cobrar durante estos trimestres la tasa de basuras ni a la hostelería ni a los comercios que han tenido que estar cerrados. Desde el primer trimestre ya se había pasado el cobro, pero el resto del año no se va a cobrar. Esos son otros 210.000 euros, y calculamos que ingresos que no se están produciendo ya por las medidas que ha tomado el ayuntamiento o respecto a otros servicios municipales, como pueden ser deportes, escuelas municipales, estaríamos hablando de medio millón de euros, pero es que después viene todo lo que tiene que ver con las licencias de obra, el impuesto de construcciones, que sin ninguna duda va a tener también una merma importante. Por tanto, calculamos que sobre en torno a 1 millón de euros menos de ingresos va a tener el Ayuntamiento de Teruel. Allí en Teruel, precisamente para reactivar toda esta actividad económica,
que va a hacer falta, sin duda, como en toda España. Han alcanzado un pacto por Teruel, todas las formaciones que están en el ayuntamiento. ¿Qué medidas han acordado? Porque en estos momentos parece difícil llegar a un acuerdo por parte de todos los grupos políticos y allí lo han hecho. Bueno, yo creo que Teruel es ejemplo, y es ejemplo porque es que nosotros tenemos 8 partidos políticos en el Ayuntamiento de Teruel con 21 concejales. Pocos ayuntamientos tienen tanta fragmentación política, pero hemos conseguido ponernos de acuerdo porque es cierto que si una institución tiene menos componente político, sin ninguna duda son los ayuntamientos. Podemos diferir mucho en cierto tipo de ideas, pero aquí nos hemos puesto a trabajar y a remar para el interés general, y yo tengo que agradecer a todos los grupos de la corporación esa disposición a trabajar de forma conjunta. En total hemos movilizado ya 1.700.000 euros entre esos ingresos que dejamos de tener por las terrazas, las basuras y otro tipo de tasas. Hemos hecho una modificación de 705.000 euros que, sumada a partidas que ya tenía el ayuntamiento, vamos a poner en el mercado 860.000 euros en ayudas a empresas. Estamos hablando de que es un trabajo para los próximos meses y, por tanto, lo que queremos es poner encima de la mesa ayudas a la creación de empleo que en el futuro inmediato, sin ninguna duda, va a hacer falta. Pero hemos habilitado también partidas importantes para potenciar el consumo en la ciudad de Teruel, para potenciar ese consumo en nuestro pequeño comercio, con campañas como vuelves, volvemos y tú vuelves, o también otras herramientas para digitalización de los comercios que suponen una ayuda directa. Por otra parte, hemos habilitado 400.000 euros, en torno a 400.000 euros, en materia de servicios sociales. Hemos querido y tenido que incrementar las ayudas de urgencia, porque a fecha de hoy prácticamente hemos gastado lo mismo que el año pasado, y por tanto hemos triplicado esas ayudas de urgencia, y vamos a poner también encima de la mesa ayudas para el alquiler, porque sabemos que en estos momentos las ayudas de urgencia que hemos dado estaban mucho más vinculadas a comida, a otro tipo de ayudas, pero en los próximos meses el problema del alquiler va a ser un problema serio, y por eso hemos habilitado también importantes partidas. Por tanto, 860.000 euros para empresas, 400.000 para servicios sociales, y ese medio millón de euros que dejamos de ingresar ya directamente en estos momentos. Desde luego que hay que ir resolviendo los problemas que tienen los ciudadanos. ¿Cómo van a resolver también la vida diaria allí en el ayuntamiento? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a poner mamparas? ¿Van a poner medidores de temperatura a la entrada? ¿Cómo lo van a organizar para garantizar la seguridad en el interior del ayuntamiento? Bueno, hay que decir que esta pandemia lo que nos obliga es a tomar decisiones prácticamente todos los días y vivir en el día a día. Por eso, en los pactos anteriores que nombrábamos, yo le pedí a todos los grupos políticos ejecutividad. Yo no quería estar redactando documentos para decir lo que vamos a hacer en el futuro. Yo quería ser ejecutivos y hacerlo ya. Y así lo hemos logrado, y de igual forma lo hemos hecho con el personal del Ayuntamiento de Teruel, en el cual nos hemos puesto de acuerdo en la mesa de negociación con una unanimidad al 100%, porque nosotros también hemos querido ser muy flexibles, y ser un ayuntamiento relativamente pequeño, tenemos 300 trabajadores, nos permite actuar unidad por unidad. En estos momentos ya se están colocando mamparas, las primeras mamparas. Hemos encargado mamparas para todo el ayuntamiento para separar no solo al trabajador del público posible, sino también las distancias entre los trabajadores. Por supuesto, todas medidas higienizantes, de protección, etcétera, etcétera. ¿Pero qué estamos haciendo? Bueno, pues también aquellas personas que son sensibles por un embarazo, por una enfermedad que está catalogada como de riesgo, todas esas personas no se van a incorporar a trabajar. Seguimos en teletrabajo en un número muy importante, y va a continuarse el teletrabajo. Se van a flexibilizar las jornadas laborales de mañana o de tarde para que se pueda conciliar la vida laboral y familiar. Y cuando decía que vamos a actuar unidad por unidad, en cada unidad sabemos las personas que hay y sabemos si tienen problemas de conciliación de vida laboral, si tienen alguna cuestión médica, y por tanto en cada departamento se va a actuar conforme a las necesidades o a las circunstancias de esos trabajadores. Algo que nos ha permitido, yo creo que, que es una forma de que no solo protegemos la salud de los trabajadores, sino que realmente la gente también se siente implicada en este proyecto de desescalada, que no es fácil para nadie.
También estamos trabajando en un sistema de cita previa, porque en cuanto el día 25 de mayo se te pueda volver a atender presencialmente al público, queremos que sea siempre con cita previa para facilitar precisamente ese distanciamiento social que tan importante es y que quien venga al ayuntamiento tenga garantizadas las máximas medidas de seguridad. Emma Buch, alcaldesa de Teruel, gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenos días, un saludo. Muchas gracias.